Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidas a este su podcast En Busca de la Samaritana. Ya tenía tanto tiempo que no nos veíamos por aquí. Me presento nuevamente si no me conoces. Yo soy Regina Marín y hoy estoy con dos mujeres muy bellas y muy importantes para mí en lo personal. Quiero presentarles a Aurora Marín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto que estén otro día más, otra sesión más con nosotros. Y este episodio tenemos a Jessie. Hola, ¿qué Jessie, tal? ¿cómo estás, Muy Jessie? bien, gracias. Muy gusto estar con ustedes. Muy bien. Ya lo anhelaba. Te estaba deseando que me invitaran. Estaba deseando que me invitaran. Bueno, si tú no has visto los episodios anteriores, no sabes de qué hemos estado hablando, puedes ir aquí, que te vamos a dejar ¿verdad? La liga de la descripción ahí en la cajita para que puedas ver de qué hemos venido hablando en esta temporada y puedas conectarte con ello. Ok, entonces Jessie, pues nos da mucho gusto de que estés y vamos a empezar a compartir de todo esto que es parte de tu vida y que bueno, puede ser también la vida de muchas mujeres que nos están viendo y con las cuales yo creo que se van a sentir identificadas, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. ¿Qué era lo que tú pensabas acerca de Dios? ¿Qué era la idea que tú tenías en tu cabeza? No sé, a lo mejor en los tiempos de tu juventud. Yo sé que esa idea se va creando desde que somos niños, ¿verdad? Lo que nos enseñan nuestros padres, lo que nos hablan nuestros parientes cercanos, nuestros abuelos, y todas esas ideas, frases, palabras y modos de vida van creando en nosotros una idea de quién es Dios o quién no es, o una ausencia total, ¿no? Pero en el caso tuyo, ¿qué es lo que tú pensabas, vamos a decir, en la edad de tu juventud, ¿verdad? ¿Qué era lo que tú pensabas de esto? Bueno, yo conocía de Dios, en teoría, ¿no? Porque de la juventud estuve en varios grupos de jóvenes, ¿no? En retiros y todo este tipo de cuestiones, pero siempre para mí Dios era un Dios lejano, porque yo ahí iba a divertirme, Ser amigos, a ser amigos, claro. ¿no? Básicamente eso, pero era un Dios también que se enojaba o que castigaba. Esa idea estaba muy dentro de ti. Estaba muy dentro de mí. Una, porque desde niña, por ejemplo, era si tronaba o estaba el clima así muy feo, ¿no? Era como, ay, Dios está enojado en este momento. Y por ¿no? eso hay truenos. Entonces, por eso hay truenos, ¿no? También te decían eso. Ay. Entonces, ya desde ahí te quedas como, no, o sea, Dios se enoja, o sea, Dios está enojado, ¿no? Y luego en la juventud, en esos grupos, te tienes que confesar porque pues si no, o sea, Dios se enoja si no te confiesas, si no dices todos tus pecados, ¿no? Wow. Y yo decía, ay, pues qué pecados, ¿no? Porque pues no había un reflejo realmente hacia lo que tú vivías, ¿no? Fíjate qué interesante porque vean cómo nosotros inconscientemente como padres, de la misma manera que lo recibimos de nuestros padres, empezamos a transmitirle a nuestros hijos la misma forma de ver a Dios, ¿no? Es a través, conectados al temor. ¿Sí? O sea, al miedo. En las dos situaciones que comentas es cuidado porque esto es Dios, ¿verdad? Te va a castigar y la idea de ese Dios castigador y temible, pues, híjole, se empieza a crear en nosotros y eso produce mucho miedo. ¿Te producía miedo a ti? Sí, me producía miedo y sobre todo el ya no buscar, o sea, como que decías, ¿cómo me acerco a alguien que no es cercano? ¿O qué hay que hacer para que no se enoje? Para que no se enoje, sobre todo eso, ¿no? Era el Dios se enoja, ¿no? Y entonces ahí ves un reflejo siempre de algo superior, enojado, que no puedes conectarte, ¿no? Que no lo puedes realmente conocer. Claro, y no quiero que se enoja, pero no quiero que se enoje conmigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero la conexión era al temor, siempre, o sea, conectado al temor, la fuente era el temor. Ok, síguenos contando. Y en la juventud, bueno, estabas en esos grupos, ¿y después qué pasó? Después me separé de esos grupos, pues ya era como para qué, o sea, no tiene caso, no le encontraste sentido. No le encontré sentido, de todos modos, en el grupo o sin grupo yo tenía amigas, amigos, ¿no? Era salir, era la diversión claro. y todo, ¿no? Después pues ya me caso,
¿no? Y pues igual seguíamos asistiendo algunos domingos, éramos de fiestas, digamos, ¿no? Algunos domingos de fiesta, que si había algún evento y te invitaban, pues ibas, pero en realidad no buscabas a Dios. O sea, entonces para mí Dios era un Dios lejano. Y solo una idea. Una idea que te habían inculcado y nada más. Como una fantasía, como un cuento. Claro, no había una relación ni mucho menos, ¿no? Ok. Y realmente tu punto medular, donde tú empiezas a sentir esa necesidad de buscar a ese Dios del cual tenías solo una idea, ¿cuándo comenzó? ¿Cuándo fue como ese suceso que te hizo clic y que te hizo, que te abrió como una apertura hacia decir, esta idea que está por ahí flotando en mi cabeza, vamos a ver, vamos a analizarla, vamos a ver, ¿será verdad? ¿Será que existe? ¿Será que es esto? ¿Cuándo te entró ese interés por querer saber? Bueno, yo estuve casada y teníamos un hijo y nosotros nos separamos. ¿Estuviste o estás? Estoy. ¿Estás casada? Estoy, pero en esa época ya estaba separada. Ah, bueno. En esa época estaba separada. ¿Qué edad tenías? Estuvimos casados aproximadamente 6, 7 años. Yo me casé a los 25, ¿no? Estuvimos juntos 6, 7 años aproximadamente y decidimos Tenías como 32 años más o menos. Más o menos, 32, 33 años, decidimos separarnos y en ese tiempo, obviamente, en ese tiempo de separación, pues entras en depresión, entras en tristeza. Pero yo no lo quería ver así, o sea, yo me quería seguir llenando y mi manera de llenarme pues era tener amigos, amigas, era salir, era la fiesta, ¿no? Era el antro y esa era mi manera de calmar la ansiedad. calmar la ansiedad y de no sentirme tan sola, claro. ¿no? Pero en realidad llegas a un momento en tu casa en el que te encuentras sola, ¿no? Claro. Y tienes esa depresión. Entonces, unos amigos me invitan, ¿no? A una reunión. Asisto y obviamente va mi hijo conmigo, 6, 7 años, una reunión en la iglesia. ¿Una iglesia cuál? Una iglesia cristiana. Ok. Va mi hijo conmigo y también llega pues mi esposo, ¿no? En esa misma reunión. Ah, o sea, no sabían que iban a ir. No sabíamos. O sea, ahí nos encontramos. Entonces, bueno, yo aluciné a mis amigos, ¿verdad? Dice, ¿por qué invitaste al enemigo? ¿Por qué invitas al enemigo? Porque no nos hablábamos. O sea, no teníamos una buena relación, una relación sana. Nosotros después de haber... O sea, no se podían ver, salían chispas. Ver. Solamente era, te entrego al niño y me lo entregas y nada más, ¿no? No nos podíamos ver. Ni el saludo. Ni el saludo siquiera. Entonces, ahí es cuando yo empiezo y digo, esto me interesa porque oran por mí ese día, ¿no? Y oran por mí de la manera en que me dan así en el clavo, ¿no? Estás pasando esto, y estás sintiendo así, te sientes sola y te sientes triste y te sientes deprimida, pero aquí está Dios y Dios te ama. Y dije, caray. Eso me interesa. Sí me conoce. Sí me conocen, ¿no? Y cómo me conocen, ¿no? Gente que obviamente en mi vida había visto, que no conocía, ¿no? Eso me impactó mucho, me impactó muchísimo. Y entonces ahí es cuando yo empiezo a asistir de vez en cuando, porque obviamente yo seguía de fiesta, ¿no? Seguía llenando, pero de momento sentía esa necesidad de Dios, ¿no? Y era cuando yo regresaba y buscaba otra vez de Dios, ¿no? Pero a mí lo que me impacta es mi hijo. Mi hijo, porque él es el que quedó muy impactado de Dios. Él empezó a tener una relación real con Dios, con un Cristo vivo, ¿no? Cosa que yo no había conocido. ¿Qué edad tenía tu hijo? 6, 7 años más o menos. 6, 7 años. Y él en las noches, yo lo empiezo a escuchar, ¿no? Que él oraba por una restauración de sus padres. ¡Wow! Y eso, pues, obviamente como mamá, pues te impacta, ¿no? Claro. Te impacta mucho el corazón. Y eso es lo que hizo que yo empezara a regresar, ¿no? Y que empezara a ir y que empezara a asistir. ¿Cuándo fue el momento, ¿no? que dije sí y cambio y transformo mi vida? Fue una vez, una palabra que me dieron y el Señor me dijo, tú eres la niña de mis ojos. Wow.
y eso impactó mi corazón. Esa fue la única palabra, no necesité más, no necesité más. Ahí sentiste la niña como de que mis algo ojos. entró. Algo se rompió completamente en mí. Algo entró en tu corazón. Algo entró profundamente en mi corazón y dije, sí, Señor. Ese día caí de rodillas y le dije, Señor, perdóname por no conocerte antes, por perder el tiempo sin conocerte, sin buscarte, y yo quiero todo contigo. Entró la luz y empezaron a caer las vendas, empezaron a caer las tinieblas y empezaste a ver las cosas desde otra perspectiva, desde la perspectiva de Dios, ¿no? Así es. Qué interesante esto que nos cuentas, Jessica. Hasta ese momento, ¿qué idea tenías tú? Por ejemplo, obviamente tú creciste con una creencia religiosa, Sí, ¿verdad? sí. Que tus papás te inculcaron. Sí. Pero tú nunca habías pisado una iglesia cristiana. No. Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. Me habían invitado. Cuando nosotros teníamos ya una mala relación, mi esposo y yo nos invitaron y yo dije, nunca voy a ir. Nunca voy a poner los pies ahí porque yo ya tengo, ¿no? Una creencia. Entonces, para mí era como, no, nunca voy a ir, ¿no? Pero yo sabía entonces ya, o sea, después entendí que ya Dios me estaba diciendo, hey, quiero que estés conmigo, ¿no? Quiero que me conozcas. Claro. Pero nunca había pisado una iglesia cristiana. Sí, es interesante porque muchos de nosotros crecimos con una creencia, cualquiera que sea, que nos hayan inculcado, pero realmente si no tienes una relación con Cristo, que es la vida, pues no hay nada, ¿no? Y tenemos tantos prejuicios y tantas cosas, no sé si a alguno de ustedes que nos está escuchando les haya pasado así, o inclusive puedan tener una resistencia, ¿no?, a eso, porque ¿qué pensabas tú, por ejemplo, de eso? ¿Qué pensabas de la gente cristiana o de la que hablaba de Cristo? ¿Cuáles eran tus pensamientos, no? Porque me dices que eres una persona bastante temerosa, ¿no? Sí. Eres una persona bastante temerosa. ¿Qué pensabas tú? Pues era como, como yo decía, no sé ni qué hacen ahí, ¿no? No tenía idea, tampoco me abría la mente para decir, ay, bueno, vamos a conocer algo más, ¿no? Algo diferente, nuevo. Nunca lo pensé y decía, es como traicionar también, de cierta manera, algo que ya me habían inculcado por generaciones. Claro. ¿No? Entonces tampoco pues no me daba ni curiosidad, la verdad, claro, en ir a otro lugar, ¿no? Y estaba yo según como muy plantada y, ¿no?, en lo que yo creía, pero en realidad seguía siendo una creencia de fiestas, digámoslo así, no había algo más, no había una profundidad, ¿no? Sí, te quedabas muy en la superficie. Muy en la pero totalmente esto, en la superficie. Tratabas totalmente. de llenar el vacío que sentías, lo tratabas de llenar con eso. Hay gente que lo llena con otras cosas, con la comida, con el juego, con el alcohol, diferentes situaciones. Y para mí el llenarlo era con las fiestas. Claro. Y obviamente el alcohol, porque en las fiestas pues había alcohol, ¿no? Entonces era una manera de llenar y yo de quererme rodear de gente para no sentirme esa tristeza, para no sentir esa soledad, pero realmente llegando a casa la vives. Claro. O sea, puedes estar con muchas personas, pero la vives. Claro, claro, sin de esa no te puedes escapar. Oye, Jessy, y después de eso que pasó, que sentiste que Dios te dijo, eres la niña de mis ojos, ¿cuáles fueron las decisiones que el impacto de esas palabras te hicieron tomar? ¿Cómo fue que tú recibiste eso y qué hiciste con eso que recibiste? Bueno, mi esposo también empezó a caminar en la palabra, empezó a conocer. ¿Con el que estaba separado? Con lo que estaba separado. Entonces decidí que era momento en que nosotros teníamos que hablar. Teníamos que tener primero una buena relación, ¿no? Una buena relación. Y eso fueron de las primeras decisiones, el poder tener una buena relación con él, el poder hablar, el poder platicar. Claro, no fue de la noche a la mañana, claro, ¿verdad? Nos costó, fue un proceso. Y dentro de ese proceso que cada quien fuimos como caminando o entendiendo, ¿no? Lo que quería el Señor para nosotros, para nuestra vida. Y una de esas partes fue, decidimos regresar. Obviamente mi hijo estuvo orando y fue una oración contestada, ¿no? Contestada. Y más para un niño de esta edad, claro, ¿no? Entonces ya podíamos salir, podíamos convivir, salíamos juntos y para él era bueno.
¿no? La alegría total. Es que esa es la fe viva. O sea, la fe de los niños es impresionante. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, el que no se hiciere como niño no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la fe que tiene un niño cree, un niño no razona, un niño cree. Entonces la oración de Rami contestada, eso es lo que aviva la fe. ¿Qué es lo que mata la fe de un niño? Ver que inclusive que sus papás le pueden llegar a hablar de un Dios de amor y ver a los padres pelear. Sí. O sea, eso mata la fe de un niño, la destruye totalmente, ¿no? Y es donde muchas veces la tiniebla trabaja, en que tú le enseñes algo a un niño, le enseñes que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios de amor, y lo que él vive en su casa es otra cosa totalmente diferente. Pero este hecho que experimentó tu hijo, el haber orado y ver que eso se cumplió, que los padres que estaban separados finalmente se reconciliaron, decidieron volver, caminar otra vez juntos, eso fue algo que elevó la fe de él, ¿no? Entonces eso es muy, muy poderoso, ¿sí? Síguenos contando. Sí, totalmente. De hecho, estuvimos nosotros 3 años separados. Rami estuvo, yo creo, orando más de 2 años para que eso sucediera. O sea, después de ese tiempo, nosotros decidimos regresar y bueno, pues seguir caminando, ¿no? Me imagino que el proceso no fue fácil. No, porque una cosa es decidir regresar y no es así como magia de que ya todo inmediatamente ya eres otra persona, inmediatamente no, entras en un proceso donde Dios tiene que trabajar muchas cosas que han estado mal, porque es como la relación de pareja, la relación de cónyuges es como un huerto donde Dios te entrega un huerto, pero finalmente a veces venimos de nuestros padres, de relaciones destruidas, de modelos equivocados y traemos todo ese bagaje y queremos hacer familia y no sabemos ser familia porque no lo aprendimos, no lo recibimos de nuestros padres, porque también ellos hicieron familia como bien pudieron entender, ¿no? Entonces, tienes ese terreno, pero hay que trabajarlo, hay que hermosearlo. Muchas veces llegamos a la relación de pareja con un terreno, pero un terreno desértico, un terreno donde no hay verdor, donde no hay abundancia, donde hay cardos y espinos, donde tenemos formas de tratarnos que son hirientes, que son como cactus, ¿verdad? donde no hay naturaleza que en lugar de producir a lo mejor esplendor y abundancia y verdor y darnos frescor, al contrario, las dinámicas que tenemos de relacionamiento son totalmente destructivas, ¿no? Entonces hay que trabajar ese terreno, hay que sacar los cardos y espinos, hay que sacar los escombros de muchas generaciones. Entonces, ¿cómo fue su proceso de ustedes en limpiar ese terreno hasta que ese mismo terreno que ustedes limpiaron, que ustedes cultivaron, que ustedes sembraron en amor, empezara a darles los frutos, ¿verdad? Que necesitamos? A veces pensamos, ay, me casé y me fue horrible, el matrimonio no sirve, la relación de pareja no sirve, el hogar es una porquería. No, no es eso. O sea, no es el diseño lo que está mal, es la aplicación del diseño lo que está torcido. Y por eso encontramos mucha gente decepcionada. No sé si era tu caso, de estar decepcionada de la relación de pareja, de lo que tú vas como joven, ¿verdad? Y te casas y dices, voy a formar un hogar, estoy enamorado, ¿verdad? De esta persona. Y luego te encuentras con que resulta que no es lo que tú pensabas, ¿verdad? Y ahí viene la decepción, ¿no? Y muchas veces esa decepción y esa amargura la inyectamos en nuestros hijos, ¿no? Y entonces por eso tenemos generaciones que después vienen bien dañadas y que no creen en este diseño y piensan que este diseño está mal. ¿Por qué? Porque no resultó como ellos pensaban, ¿no? Pero es por la aplicación está torcida y si la aplicación está torcida, todo funciona por diseño en el reino, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti eso? O sea, ¿cómo fue ese trabajar en ese terreno y empezar a sacar toda esa maleza, ¿verdad? Toda esa hiedra venenosa y empezar a trabajar en ello? ¿Cómo veías tú la relación de pareja ahora que ya estaban juntos otra vez? Sí, obviamente no fue fácil, no es todo color de rosa, no es así como ya, ¿no? Al otro día estamos todo bien, sino tuvimos que empezar a trabajar en nosotros, o sea, cada uno.
y como pareja, ¿no? En la confianza, en el respeto, en el perdón, Wow. porque hay muchas cosas que perdonar de los dos lados, ¿no? Eso lo trabajamos mucho, el poder perdonarnos todos nuestros errores del pasado, todas nuestras faltas del pasado, y entonces empieza a lograr una mejor comunicación. Claro. Y entonces empezar a romper estructuras que traíamos efectivamente cada quien de su familia, de su casa, y empezamos a romper esas estructuras y decir, nosotros nos podemos comunicar, nosotros podemos hablar aquello de lo que no nos gusta y por qué no me gusta, ¿no? Y de qué manera podemos ir cambiando y transformándonos los dos. ¿Y cuánta resistencia hubo en ti, por ejemplo, a aceptar tus errores? ¿Cómo te veías tú y cómo lo veías a él? Obviamente yo veía todos los errores de él, ¿no? Porque dices, no, yo soy linda, yo no tengo errores, ¿no? Porque yo veía que él había fallado más, o sea, toda la culpa era hacia él, que él había fallado más. Tú por eso fallaste, nos separamos. ¿no? Por eso, por tu culpa nos separamos, y por tu culpa no están saliendo las cosas, y por tu culpa, y yo no veo que tú avances, y yo no veo que tú cambies, y yo sentía que la que cambiaba, avanzaba, era tú. yo, ¿no? Y todo el tiempo yo con el dedo acusador, ¿no? Eres tú, eres tú, eres tú. Y no es cierto, hasta que un día, ¿no? El Señor me dice, hey, ¿qué pasó contigo? ¿No? Y entonces empiezo realmente a verme a mí, a ver mis fallas, a ver lo orgullosa que yo era, ¿no? La resistencia que yo ponía. Y el decir, ay, bueno, ya no tomo, bueno, ya no me voy de antro, bueno, pero soy buena. O sea, yo me consideraba buena, ¿no? Ya cambié mis hábitos, ya cambié ¿verdad? muchos hábitos, ¿no? Pero no, había más en la profundidad. Que me decía el Señor, tienes que quitar ese orgullo, tienes que quitar esa soberbia, ¿no? Tienes que pulirte y cambiar en muchas cuestiones para empezar el cómo lo ves a Él, cómo le hablas. El trato que yo tenía con él era muy áspera. Wow. Por esa misma culpa que yo le lanzaba a él, ¿no? Que si tú lo responsabilizabas de todo lo que no avanzaban, de todo lo que no progresaban, maximizabas, ahora sí que maximizabas sus errores y los tuyos los minimizabas, ¿no? Tus errores los hacías menos, pero los de él los magnificabas, ¿no? Y Dios tuvo que tratar contigo esa parte, ¿no? ¿Cómo fue de duro eso? ¿Cómo fue que Dios te habló? Porque mira, yo creo que esto es muy común en las parejas. Generalmente los casos son así, los errores del hombre, la mujer tendemos a maximizarlos, maximizarlos y los de nosotras minimizarlos. Sobre todo cuando el hombre falla en cosas que son nucleares, ¿no? Como no sé, la fidelidad al pacto que se ha establecido entre dos, cuando el hombre falla en la paternidad, cuando abandona y ese tipo de cosas, cuando no provee, ¿no? Como que nosotras tenemos mucho esa parte, porque esas son las partes que nos dan seguridad, ¿no? Cuando no está eso, tú te sientes inseguro, entonces empiezas a descalificar totalmente todo lo bueno que esa persona sí tiene, ¿no? Pero en el caso tuyo, ¿cómo fue esa confrontación con ese orgullo? ¿Cómo fue que tú entendiste, a ver, la que tengo que cambiar soy yo? Porque el estar viendo los errores de él no me deja alcanzar aquello que tanto deseo y anhelo, pero que no lo puedo ver, porque yo soy el estorbo. Sí, así fue. El ver realmente que yo era la que estaba estorbando hasta ese mismo proceso en él, ¿no? Porque era tanto mi aspereza, era tanto el marcarlo y la crítica, sí, ¿no? La crítica. Y la forma de tratarlo también, que yo estaba deteniendo ese proceso en él, ¿no? Entonces dije, ya no más, voy a cambiar yo, voy a transformarme yo, y fue muy duro. O sea, fue muy duro ver todo lo que yo tenía que cambiar, todo lo que yo tenía que transformar en mí, ¿no? Claro. Entonces fue un día de decisión. Y esa decisión se vino como cascada, ¿no? En la casa, en la familia. Al momento de yo empezar a ver lo que tenía que cambiar, él inmediatamente se dio cuenta de ese cambio. Wow. Y empezó a cambiar, ¿no? Empezó a ser otro. No me decía nada, pero sí notaba ese cambio, esa atención hacia él,
esa manera de hablar, esa manera de las ya formas no cambiaron. culparlo. Claro, desde ahí, desde El esas trato formas, cambió. el trato cambió y todo. Entonces, pero sí es difícil, es duro el darte cuenta. Es que para eso hay que morir. Para eso hay que morir. Para eso hay que morir a lo que uno quiere, al yo, hay que morir al orgullo, hay que morir a uno mismo, ¿verdad? Y Dios es el que sabe perfectamente bien cuál es la situación de cada corazón. Entonces, muchas veces no queremos ceder y por eso la respuesta se tarda. Entonces, yo creo que en tu caso tú has sido ejercitada en eso, en poder resistir esos procesos hasta ver el cumplimiento de algo que Dios prometió en un inicio, pero que muchas veces nosotros somos el estorbo para que eso se cumpla. No es que Dios no lo pueda hacer, sino que necesita hacerlo de la mano con nosotros. Nosotros necesitamos prestarle nuestra voluntad a Él para que eso que Él prometió se cumpla, se concrete y permanezca, que ese es otro tema también. Sí. Porque una vez que ya conquistamos, hay que mantenerlo conquistado, ¿no? Hay que cuidarlo. Una vez que ya pusimos el jardín bonito, hay que seguirlo regando, hay que seguir, ¿verdad? Sacando la ortiga, sacando la maleza, sacando todo. O sea, es un trabajo constante, pero el fruto es deleitoso. Así es. El fruto es deleitoso. Entonces, ¿qué podrías tú dejar hoy en el corazón de esas mujeres que inclusive buscan la restauración, que anhelan quizás la restauración, que a lo mejor están pasando por un proceso de separación igual que tú, pero ¿qué esperanza les puedes dar tú? O sea, ¿qué fue lo que a ti te ayudó, verdad? Porque consejos puede haber muchos. Y yo me imagino que tú probaste muchas cosas, ¿verdad? Siempre hay consejos de amigas, inclusive a lo mejor te pudieron haber dicho divórciate ya. Sí. ¿Cuántas veces te lo dijeron? Muchas. No tengo vaya ni el número. La mayoría, ¿por qué? Porque es lo que se está viviendo actualmente, ¿no? Y es lo más fácil, digamos, y práctico, ¿no? Claro. Bueno, ya no estás bien, pues divórciate, ¿no? Sepárate. ¿Para Claro. qué vas a estar ahí? ¿Para qué luchas? ¿Para qué continúas? Claro. ¿No? ¿Qué más quieres si la situación ya está mal, ¿no? Claro. Y yo lo que podría decir hoy es, uno, conoce a Cristo. Conoce a ese Cristo vivo, ¿no? No un Cristo de religión, sino un Cristo que realmente vive en tu corazón. Y cuando tú lo conoces, haces la transformación total, ¿no? Claro. Pero nosotros tenemos que permitir, y vernos realmente en ese espejo, ¿no? En ese espejo de la palabra y decir, sí, tengo que cambiar, sí tengo que transformar, sí me va a doler, tengo que morir a mis egos, tengo que morir a mi yo, para que entonces el Señor pueda hacer la obra, ¿no? Claro. Y es el no te canses de permanecer y de estar por tu familia, ¿no? Y si yo vi a un niño que de 6, 7 años, por más de 2 años, que no se cansó, ¿no? De orar. De orar por una familia restaurada, pues yo te puedo decir, no te canses, no te canses y sé esa esposa constante de oración y de buscar al Señor, ¿no? Y de cambiar y de transformar, ¿no? Claro, de permanecer en esa... Primero hay que conocerlo. Claro, primero hay que conocerlo. O sea, amiga, te decimos, si tú estás en una situación así, acércate a alguien que te pueda hablar de ese Cristo vivo, alguien que tenga la experiencia. Nos puedes dejar aquí en los comentarios si tú deseas conversar con alguien, si tú deseas platicar con alguien, que compartirnos tu situación, quizás que podamos orar junto contigo, ¿verdad? Poder compartir de lo que Dios nos ha entregado también a nosotros en Victoria, poderlo compartir. Nos daría muchísimo gusto el poder ayudarte, el poder entregar de gracia lo que de gracia recibimos, ¿verdad? Y ayudarte en ese camino y acompañarte y que sepas que no estás sola y que Dios sigue haciendo cosas maravillosas, ¿verdad? Y que así como Jessie, ¿verdad? Hashtag todos somos samaritana, ¿verdad? El Señor viene en nuestra ayuda y está listo y presto para escucharnos y para atendernos porque Él desea restaurar el diseño familiar. Si hay algo que Dios ama es la familia, si hay algo que Dios ama es el diseño de cónyuges, ¿verdad? Porque es la expresión de Cristo y la iglesia. Así que te invitamos a que nos dejes ahí un mensaje. No importa si no entiendes mucho, ¿verdad? Pero si hay algo que se queda sembrado en tu corazón y tú dices, yo me quiero dar la oportunidad de conocer y quiero, ¿verdad?, luchar por mi familia,
te aseguro que no te vas a arrepentir. Jessy, muchas gracias por estar con nosotros y de compartir esta experiencia de vida y esta victoria. Nos gozamos contigo y bueno, nos despedimos. Regi, gracias por estar una vez más con nosotros. Nos despedimos. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.